Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy en el Polígrafo vamos a comenzar a hablar sobre el retorno presencial a clases para este año lectivo. En marzo empieza pues este nuevo reto y la verdad que sí lo es porque se va a cruzar un poco tal vez el descenso de la ola de Omicron o no sabemos cuál va a ser su comportamiento. Mientras tanto, en este pues tiempo que ha pasado en lo que se han tenido clases semipresenciales, vamos a tener un retorno tal vez tropezado, no lo sabemos, en el sentido académico me refiero. Vamos a conversar con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, acerca de este y muchos otros temas que seguramente a usted le van a interesar. Quiero darle la bienvenida, ministra. Gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerla y muy agradecida que nos dé un espacio de la agenda. Bienvenida. Claro que sí, Adelita, cómo no, encantada y poder transmitir todos los planes que tenemos en virtud de ese retorno presencial y todo lo que estamos haciendo para que se convierta en un retorno, como hablan los planes de riesgo, en un retorno de la alegría. Eso es lo que Ojalá. necesitan nuestros estudiantes. Oh, claro que sí. Ministra, yo creo que sería bueno dividir el programa en algunos bloques. Tal vez el primero que lo podríamos hacer un poco más práctico, ¿no? Las preguntas que tiene todo padre de familia antes de enviar a su hijo a la escuela. Sabemos que hay un proceso de vacunación pediátrico de 5 a 11 años para poder estar más seguros en la etapa escolar, pero que todavía no culmina. ¿Ustedes más o menos tienen calculado cuántos niños pueden haber sido vacunados, tal vez con el esquema completo para el inicio de año escolar? Sí, mira, realmente esa creo que es una de las preguntas y qué bueno que este programa puede llegar a una gran cantidad de padres de familia y de acudientes a nivel nacional. Nosotros tenemos al corte del 30 de diciembre, nuestro último corte, de estudiantes mayores de 12 años ya vacunados el 62%. Significa de que posiblemente al 7 de marzo nosotros podamos haber quizás llegado a un 90% porque la capacidad de vacunas para esa población la tenemos dispuesta en los centros de O vacunación. sea, con dos Sí hemos esquemas, tenido, con las dos vacunas, me dice. y con el esquema de las dos Ajá. vacunas y los mayores de 16 años, esa información de 16 todavía, como es reciente, no la tenemos, pero ya están acudiendo, al igual que los docentes. Lo que sí hemos tenido es, quizás tenemos que mejorar la estrategia de comunicación y seguridad hacia la comunidad de las comarcas, que es donde hemos tenido una baja acudida de los estudiantes a los centros de vacunación, pero entendemos que hay todo un contexto cultural que respetamos, sin embargo, lo estamos haciendo. Por el otro lado, si tú me hablas de la cantidad de escolares matriculados o proyectados en el sistema sectorio oficial para primaria de educación inicial de 5 a 12 años, te estoy hablando de prácticamente 500,000 estudiantes. Sí. Pueden ser unos 422,000 en el sector oficial y como unos 15,000 en el sector particular. Estamos hablando de casi 500,000 vacunas. Esa cifra ya fue proporcionada al Ministerio de Educación y definitivamente yo creo que yo no puedo decirte que esta cifra me la dio Salud, pero con la capacidad que se ha tenido de generar los procesos de vacuna, nosotros podemos haber quizás llegado a un 50, un 60%. Yo creo que eso es importante porque las vacunas, ustedes saben que para los chicos de 5 años en adelante prácticamente se han consumido todas en todos los centros de vacunación. Obviamente, este es un proceso progresivo y que va a depender mucho de que el padre de familia tome la decisión y la está tomando. Entonces, yo creo que ese es un tema que nos va a servir. Y por otro lado, mira, yo creo que es importante que los padres de familia sepan que a la tercera semana del programa de recuperación académica, y esto no es una información que se está manejando, de manera diaria, pues por así decirlo, nosotros tenemos en este momento 40,000 estudiantes en modalidad presencial en 96 centros educativos desarrollando el programa de recuperación académica. Obviamente los chicos están yendo 3, 4 horas, van todos los días, dependiendo de la cantidad de asignaturas, pero ese ha sido nuestro escenario. Yo no voy a hablar de laboratorio porque no es así. Es un Nuestro proyecto. escenario de comprobar lo que pasó en modalidad semipresencial, que las escuelas no fueron un clúster
Y yo lo digo es para que el papá tenga la seguridad de que si generamos los protocolos y mantenemos lo que hemos estado haciendo en los centros educativos, nosotros podemos tener mucha más seguridad de que la barrera conocida como COVID o como un repunte conocido como Omicron no debe tener tanto impacto en los centros escolares y obviamente sabemos que la población escolar es la que también tiene más capacidad de recuperación, como ha pasado en el resto de los países. Ajá. Sabemos también lo que está pasando en Europa, en vista de luego el receso de Navidad, la cantidad de centros educativos que han tenido que cerrar, pero yo sí tengo que recalcar el trabajo del gobierno nacional y el trabajo del presidente al mando de todo el proyecto de vacunas con el ministro de Salud, que nosotros tenemos una gran cantidad de panameños vacunados. Y ahí yo me voy ahora al componente docentes administrativos. Nosotros a la fecha tenemos un 93% ya de personal docente y administrativo con 2 vacunas y están ya acudiendo a una tercera vacuna para completar el esquema. Entonces yo creo que ese va a ser un factor de mucha relevancia a la hora de la apertura de los centros escolares. Sí tenemos los retos de la escuela con más de 3.000 estudiantes, pero en este momento tenemos en una escuela de San Miguelito 3.400 estudiantes en un programa de recuperación. Entonces nosotros estamos teniendo este acercamiento a ellos para ver qué otras medidas, aparte de lo que establece el decreto, tú me comentabas antes del programa, estamos hablando de que las escuelas se mantienen con sus protocolos de bioseguridad, con sus comités escolares COVID, y con el plan de riesgo. Ahora, entonces, si las escuelas tienen... Perdón, ministra, que la interrumpa, pero es que hay preguntas prácticas que estoy segura están en la mente de los padres de familia. Si un niño lo detectan, digamos, positivo, primero que todo, ¿cómo se va a detectar eso? ¿Ustedes tienen planeado hacer algunas pruebas rápidas, rutinarias en las escuelas, como para saber el estado de salud de los niños cada X tiempo o no? Sí, claro, eso está estipulado en todos los lineamientos y fue lo que hicimos durante la apertura semipresencial. Yo creo que es importante saber de que hemos tenido esa relación no solo con el ministro, sino con todo el equipo que maneja el tema de la vacunación pediátrica y de todo el tema del COVID pediátrico, donde nosotros, obviamente, a raíz de cualquier señal de alerta y que está en el protocolo de que si un niño llega con un síntoma, si en la casa hay algún familiar, si el niño estuvo de viaje, porque el protocolo te dice cuáles son las alertas que se tienen que dar, y eso ya prácticamente es parte del quehacer en las escuelas. Por eso, y yo lo vuelvo a insistir, el hecho de haber tenido 2.360 escuelas abiertas de mayo a diciembre en un proceso de retorno semipresencial, unas con más tiempo, otras con menos tiempo, pudo generar esa práctica. Obviamente nosotros seguimos con el reto de las escuelas con las matrículas numerosas. Escuelas... entiendo, las escuelas numerosas van a tener, me imagino, también una atención especial. Permítame, ministra, para poder agilizar el programa tengo que hacer una breve pausa. Si regresamos, seguimos conversando con todo este tema acerca de los protocolos o la metodología que va a emplear el Ministerio de Educación y de Salud, porque deben de estar sumamente coordinados en caso de que haya un positivo. ¿Cuánto tiempo se van a ir a la casa? ¿Se va a ir todo el salón? ¿Se va a ir el niño? ¿Cuándo van a regresar? ¿Cómo van a regresar? ¿Quién va a hacer las pruebas? ¿Quién las va a analizar? ¿Sobre quién va a caer el costo? Porque muchas veces en las escuelas particulares caía casi sobre los papás, que se gastaron una fortuna en eso. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Estamos conversando hoy con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ella nos acompaña para darnos algunas instrucciones de lo que será el regreso presencial a clases. Bueno, ministra, entonces quedábamos en que vamos a continuar con las medidas de bioseguridad, pero la pregunta puntual es, una vez que aparece un caso positivo en un salón, ¿qué pasa en ese salón? ¿Se va todo el salón a casa? Sí, cuando aparece un caso positivo en un salón, el protocolo establece que el salón tiene que mantener la cuarentena y realizarle las pruebas a los estudiantes que comparten en el salón de clase. No es toda la escuela, excepto pues que el niño haya tenido un contacto directo y sabemos ya, tenemos muy claro lo que es el contacto directo. Bien, esa prueba la va a hacer el MINSA, me imagino. MINSA y Caja, nosotros hemos estado coordinando obviamente toda esta primera retorno semipresencial con MINSA. Ya se acercó también el director de la Caja del Seguro Social
para ofrecer esa coordinación y poder tener mayor agilidad a la hora inclusive no solo de hacer pruebas si hay casos sospechosos, sino de hacer las pruebas aleatorias, que son las pruebas rápidas, que no necesitan consentimiento de los padres de familia. La otra cosa es, para volver a clases, ¿ellos necesitan una prueba negativa? No, Adelita, nosotros no hemos estado exigiendo eso, no hemos estado exigiendo eso. Sí se ha dado algunas situaciones, comunicaciones quizás erradas de algunas escuelas, sin embargo no se está exigiendo ni las pruebas ni las vacunas. Reconocemos la facultad y la capacidad de representación del padre de familia sobre los menores de edad. Sin embargo, como te digo, el acudir a la vacunación ha sido exitoso en este momento, de acuerdo al soporte que tenemos. Así que no se está exigiendo, sin embargo, el papá que lo requiera, nosotros estaremos en la capacidad de dar la respuesta y comenzando por aquellas comunidades o corregimientos donde quizás las tasas de positividad pudieran estar más altas en las próximas 7 semanas, al 7 de marzo, que serían los primeros días de clase. ¿Y con cuánto tiempo va a ser la cuarentena de los niños? Bueno, nosotros tenemos que trabajar con lo que establece el Ministerio de Salud, que en este momento la cuarentena son 10 días. ¿Va a continuar con 10 días? Le pregunto porque en Estados Unidos han reducido este término, lo han bajado a 7 días, a 5 días. Entonces, no sé si para regresar a clases, si va a estar el salón en cuarentenado, entonces iniciarán módulos semipresenciales, o sea, por Zoom seguirán las clases, ¿cómo harán? Sí, una vez se detecte el distanciamiento, la cuarentena en un salón de clase, definitivamente que el director con el padre de familia y el maestro encargado o los docentes, en caso de chicos de secundaria, tienen que establecer el mecanismo de mantener la vinculación. Yo sí quiero decirte que nosotros estamos entregando entre la primera y segunda semana de clase más de 3 millones de documentos impresos para todos los programas de primaria y premedia. Estoy hablando de las 4 asignaturas básicas de los estudiantes de primaria de material inicial y las 6 asignaturas de premedia, incluyendo escuelas telebásicas y escuelas multigrado. Igualmente, material impreso para los estudiantes de media académica y profesional y técnica. Obviamente, nosotros hemos ganado mucha capacidad de gestión en estos 2 años y se tiene que reconocer. Sí. A tener elaborado gran cantidad de material, inclusive con los programas de mejora, como Aprendamos Todos a Leer, Panamática, el proyecto de Ciencias Naturales y demás. Entonces, ese material está ya en un tiraje, nosotros ya tenemos en bodega, inclusive, parte del material que se debe estar entregando, además de que ya está colgado en la plataforma del portal educativo, todo el material y parte del material se está incorporando en este proceso de verano a la plataforma Estero, o sea que vamos a tener medios alternos de poder dar seguimiento. Ahora otra cosa, ministra. Tengo entendido, bueno, y no sé si ha variado desde la última intervención que usted tuvo, en que tiene un 65% de las escuelas listas. En este momento, o para entrar a clases, ¿cuál va a ser la proyección? Una vez establecido e instalado el Centro de Operaciones de Escuela, liderizado por el señor presidente, el viceministro de Infraestructura y todo el equipo del Ministerio de Educación, con los gobernadores y las juntas técnicas locales como una fuerza de tarea, la proyección es que de los 3.102 centros educativos del subsistema no regular oficial, nosotros tengamos en condiciones básicas el 80% de las escuelas, que es 2.481. Sin embargo, yo tengo 620 escuelas en ese universo, que son prácticamente 400 escuelas ranchos para los cuales ya hay alternativas y hay proyectos que tienen presupuesto para iniciar los procesos de licitación de los espacios y las escuelas modulares. Lo que nosotros estamos mandando el mensaje, nos está tocando ir personalmente con el equipo región por región, es que los niños todos tienen que retornar físicamente a sus escuelas. ¿Aun cuando la escuela no esté en la condición para regresar? No, pero es que las escuelas van a estar. Yo estoy hablando de un 80% que debe tener las condiciones básicas y que el otro 20%, que de las cuales son escuelas rancho, yo sí tengo que decirte que hemos tenido el acercamiento con grupos de padres de familia y federaciones, sobre todo escuelas que están en la comarca, de tener las condiciones básicas de las escuelas ranchos, obviamente reposición de materiales, limpieza,
porque sabemos que eso no va a resolverse en un periodo Ok, corto de tiempo. ahora, Sin embargo, ya nosotros tenemos el presupuesto para iniciar las licitaciones en este ok, año. pero las escuelas rancho usted me dijo que eran 620 y entonces todavía me queda un porcentaje de escuelas que no sé en qué situación va a estar. La gran pregunta Son, es, ¿por qué año tras año tenemos el mismo problema? Especialmente este año que nadie estaba en las escuelas, se podía haber metido la mano durísimo a la infraestructura sin tener este problema a un mes de entrar a clases otra vez. Sí, yo creo que es un tema de generar una cultura de mantenimiento preventivo y bueno, no es un tema de dar excusas, pero yo vuelvo y creo que es importante tener el panorama claro. Nosotros el año prácticamente 2020, el Ministerio de Educación, como el resto de las instituciones del gobierno, estuvo en el distanciamiento y en el cierre que se le dio al sector construcción. Y yo creo que en eso tenemos que estar muy claros. Inclusive cuando se reactivan los proyectos de construcción en el año 2020, 15 proyectos de nosotros que inician se ven afectados con el cierre de la segunda ola abruptamente y luego nos tuvimos que ajustar ese proceso que el mismo que ocurrió al sector construcción. Sí, bueno, Entonces yo ahí creo se que entiende. es una de las Pero, variables, pero en el una de las 2021, variables reales. pero en el 2021, ministra, estuvo la economía prácticamente abierta. ¿Por qué no se hicieron estas adecuaciones para no estar ahorita un mes con el 80%? Igualmente, tengo entendido que hay muchas escuelas que todavía no tienen resuelto el tema del agua. No, yo creo que es importante saber que con el tema del agua, nosotros estamos instalando más de 800 tanques de agua para garantizar el abastecimiento del agua, de las cuales llevamos prácticamente un 30% de instalación, un proyecto que ha demorado por el mismo trámite que impacta, ya que se hace la transferencia a través del gobierno local, en este caso son juntas comunales, un proyecto que estamos trabajando con el BID. Por el otro lado, de las 19 escuelas de cosecha de agua, tenemos instaladas 8 y nosotros en lo que queda del año. Obviamente nosotros hemos encontrado muchísimas escuelas, más de 1.700 escuelas que no tenían suministro de agua. Entonces esto es parte de un proceso de planificación que Dios mediante debemos tener listo a finalizar este año y que el esfuerzo para arrancar el año lo estás viendo ahora desde la instalación del Centro de Operaciones con escuelas. Déjeme hacer una pausa, ministra. Vamos a regresar enseguida con ustedes más acá en el programa del Polígrafo. Estamos hablando de educación. También vamos a conversar acerca de lo que va a pasar académicamente cuando retornen los niños, porque seguramente después de no estar en el salón 2 años, muchos van a llegar, creo yo, un poco perdidos. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. En marzo deberían de empezar las clases en modalidad presencial. La ministra de Educación, Maruja Gorday, nos acompaña hoy en este programa. A ver, ministra, me imagino que usted como profesora y todos sus colegas, así como pasó en Estados Unidos y en muchos otros países, cuando los niños volvieron a clases, que nosotros somos de los últimos países en hacerlo presencial, directo con todos, estarán un poco perdidos en cuanto al campo académico. Perdidos me refiero a tal vez que hay que hacer un espacio para capitular algunos conocimientos o ver en qué situación se encuentran los niños. No sé si habrá un examen así como solamente de evaluación para saber en dónde están parados. ¿Qué es lo que piensan hacer al regresar? Sí, el decreto ejecutivo que restablece el año lectivo habla claramente en uno de sus artículos de que ese retorno en la parte académica, porque también tiene, además de todo el tema de la infraestructura escolar, la parte socioemocional, pero en la parte Sí. académica estamos hablando de que se estipularon 4 semanas de un proceso de recuperación y nivelación. Sin embargo, nosotros sabemos que ese proceso puede extenderse a 6 o a 7 semanas en un primer trimestre de prácticamente 14 Claro, semanas. sí, eso es muy Es lógico. importante también saber que se están promoviendo las evaluaciones diagnósticas. La evaluación diagnóstica te ubica a ti dónde está el estudiante en relación al conocimiento o al desarrollo de un objetivo, de un contenido. De ahí hay que partir, no estar con el tema inicial de evaluaciones sumativas, y eso lo han hecho los docentes y lo hacen, y conocer realmente qué tiene el estudiante. Y como tú muy bien lo dices, nosotros vamos a tener
unas situaciones inusuales. Ejemplo, los niños de tercer grado prácticamente no han estado en la escuela ni en primer y segundo grado. La prueba está cuando hubo el retorno, que Claro. nosotros llegamos a ver niños de primero y segundo, no es ese bullicio y eso que tú encuentras en una escuela, porque los niños estuvieron, cuando retornaron presencialmente algunos, tú no encontrabas esa conducta usual que tú veías en una escuela. Inclusive los chicos graduandos del año 2022 de 12º grado no estuvieron en su escuela media. Entonces, definitivamente estamos promoviendo mucho el acompañamiento en ese proceso de nivelación y recuperación, que sea flexible y obviamente buscar todos los apoyos que se requiera la comunidad educativa, que requiera la escuela, de acuerdo al diagnóstico que debe haber en las primeras semanas, y generar ese proceso con los estudiantes, que sabemos que no lo vamos a tener solventados en un año lectivo como el resto de los países. ¿Habrá estudiantes que tengan que regresar a un año anterior, o sea, que no estén listos para enfrentar el año en curso? ¿Cómo van a hacer con un salón tan mixto? Sí, definitivamente. Mira, en el 2019 la prueba ERCE nos indicó que en un salón de 30 estudiantes teníamos 20 condiciones diferentes, heterogéneas. Asumimos que ahora puede aumentar un poco, sin embargo, ahí es donde está la capacidad del docente de hacer todos los ajustes de nivelación. Nosotros para el mes de febrero, finales, inicio de marzo, estamos trabajando con uno de los laboratorios de UNESCO un paquete de recuperación y nivelación académica para que el docente pueda tener más recursos disponibles para orientar el proceso. Los docentes saben hacer los ajustes al currículum y saben hacer las nivelaciones. Y otra cosa, ministra, es muy importante también el estado mental de los niños. Por ejemplo, todos los niños de primer y segundo grado no han ido a la escuela, entran a tercer grado y también no solamente ellos, sino todos los que estuvieron en casa y les afectó mucho la pandemia. ¿Qué tiene programado el ministerio con respecto a este tipo de diagnósticos, de evaluación? No sé. Sí, nosotros tenemos desde el año 2020 y se perfeccionó con 8 documentos de orientaciones de apoyo socioemocional. Eso está publicado en la página web, en el portal. Ese instrumento se capacitaron a todo el equipo psicopedagógico y orientadores, que precisamente el año pasado, solo en un trimestre, se dio una atención a más de 16.000 estudiantes, o sea, histórico, con los casos de depresión. ¿Qué detectaron? Ajá, me gustaría que ahonde en ese tema, ministra. ¿Qué detectaron en ese sentido? Nosotros de la información que te puedo dar muy general, nosotros en la población adolescente había muchos casos de temas de depresión, temas de niños que se sentían muy inseguros con el retorno, con lo que iba a pasar, niños que aún estaban viviendo duelos de sus familiares y que obviamente mermaba en sus calificaciones. Eso fue lo que se detectó y los casos eran referidos a salud mental o se trabajaban con el equipo. Más que nada eso, el tema del duelo de la familia, el duelo de permanecer tanto tiempo en casa. Te estoy hablando de la población adolescente, de 12 o 13 años en adelante, y obviamente los chicos más grandes tienen otras maneras de expresar cómo están ellos emocionalmente. Para los niños chiquitos, algunos niños reportaron que no querían comer, otros querían comer mucho, y obviamente sabemos que eso todo es una expresión de lo que ocurre en el estado anímico, en el estado emocional. Pero la gran población que se atendió fue la población adolescente. Entonces, para nosotros ya eso es una alerta, y nosotros tenemos a nivel del Ministerio de Educación, de los equipos psicopedagógicos, de los equipos orientadores, incluso de los equipos que compartimos con el Ministerio de Salud en todo el programa de salud mental infantil, que ya nos reunimos con la viceministra, está armar una red de apoyo, y eso se ha seguido haciendo. Obviamente, ahora en casa, ahora al retorno, quizás la demanda sea más grande, sin embargo, parte de ese retorno de la alegría que te hablé son las actividades que deben generarse, sobre todo con los niños pequeños, para ir trabajando la resiliencia en ese retorno y en ese proceso de adaptación como si fueran por primera vez a la escuela. ¿Y como cuántas, qué proyectan, qué población más o menos proyectan que va a necesitar algún tipo de salud mental? Bueno, usualmente la proyección para los programas de salud mental siempre es entre el 10 al 15%. Eso es un estándar de la región, porque incluso a la hora que nos reunimos para ver lo que estamos haciendo con los otros países y tratamos de ir todos en la misma sintonía en cuanto a programas de apoyo socioemocional, a temas de priorización. Pero ese es un estándar en casos normales o en pandemia.
No, en casos normales. Entonces Sin no embargo, sirve, no aplica. Entonces, en este momento, más o menos, ¿cuál es yo no te, yo no te puedo, yo tengo que ser honesta, no te puedo dar esa información en este Ah, ok. momento de cuánto aumentaría. Sin Ujú, embargo, sí te puedo hablar que tuvimos un aumento significativo el año pasado en relación a la demanda normal, claro. de prácticamente el doble de lo que en un periodo sin pandemia se requería del servicio de apoyo, sobre todo de psicología y psicología clínica. Qué interesante eso, ministra. Y lo importante es tener personal de salud mental y capacitado que pueda recibir esas quejas y se solventen esas necesidades, ¿no? Ministra, espéreme, que ya no me queda tiempo porque ya se nos terminó, pero quería yo agradecerle mucho que estuvo. Me parece que se han hablado conceptos que se han podido aclarar para el regreso a las clases. Estoy segura que habrán muchas otras cosas cuando se acerque el tiempo, ¿verdad? Pero creo que por ahora, en el momento en que nos encontramos, pues bueno, primero que todo que ya no tengo más tiempo y segundo, creo que se ha tratado de dar una idea general de lo que va a ser, ¿no cree? Sí, bastante general y entender también que requerimos el apoyo tanto de los padres de familia Ah, como la comunidad educativa. Creo que el componente de padres de familia aquí va a ser clave. Aquí va a exacto, ser clave para acompañar a ese estudiante, no solo en el retorno académico, sino exactamente en lo que tú has enfatizado. Si la salud emocional no está bien, lo demás no va a funcionar. Y a correcto. veces nos cuidamos solamente esperando calificaciones. En los programas de nutrición escolar, que también van a ser un gran apoyo en la mayoría de las escuelas donde sabemos que la pobreza afecta significativamente y en todo Eso lo también. que es la entrega de material didáctico. Así que nos tocará en otro programa poder Sí, cómo ampliar un no. poco más de todo Habla. esto, Adelis. Gracias, ministra, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en el polígrafo. También le agradezco muchísimo a nuestra audiencia que siempre está con nosotros pendiente. Nos vemos la próxima, no hay más tiempo. Polígrafo de la Estrella de Panamá.